Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a la segunda píldora formativa para pacientes, familiares y afines de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares, AMAC, en colaboración con la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Soy Ana Martín Sanz, enfermera y vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y en la sesión de hoy vamos a abordar el tema de la salud mental dentro de la cardiopatía y de la mano de un gran experto en este área. La sesión será grabada y difundida a través de la asociación. De esta manera se puede revisar y reproducir en otro momento o compartir con aquellas personas que no han podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para resolver dudas que puedan surgir en el foro. Por lo tanto, os animo a todos ustedes a transmitir a través del chat todas vuestras preguntas que recogeremos y responderemos al final de la exposición. Sin más, quiero dejaros de la mano de don Juan Manuel Ortiz Carranza, presidente de la Asociación AMAC, que se encargará de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Ana y a Maite. Yo os quería, en principio, presentar a María Teresa Rodríguez Martín, que es licenciada y especialista en psicología clínica. Nos consta que es una gran profesional y hoy nos va a hacer disfrutar con sus conocimientos y bueno, pues sus estados de cómo afrontar el tema de las deficiencias mentales. Eso pertenece al Hospital Universitario Rodrigo Ortega de Valladolid y forma parte del programa de rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario de Río Ortega de Valladolid. Doy paso a Maite y espero que disfrutéis. Muchas gracias, Juan Manuel Ortiz. Es un honor y bueno, encantada de conocerte, ¿vale? Muchas gracias pues a Ana Martín, que es compañera mía, a Marta, que también ha hecho posible este encuentro. Y bueno, como no, claro, a la Asociación Madrileña de Pacientes Anticoagulados y Cardiovasculares y desde luego a la Asociación Española de Enfermería de Cardiología, ¿vale? Bueno, saludos a todos los que estáis conectados. No os veo, entonces esto es un poco complicado para mí, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Y los que no estáis conectados, y vais a hacerlo otros días, pues también saludos a todos, ¿vale? Bueno. Pues voy a intentar aportar, yo encantada, Ana me comentó, soy compañera de ella en el hospital y me comentó un poco, bueno, pues pasar un ratito de esta tarde para hablar eso de la salud mental y de los problemas de cardiología, ¿vale? De la conexión que hay. Vale, vamos a compartir. Vale, ¿qué he pensado un poco, ¿no? Para la píldora de esta tarde. Bueno, pues he pensado que puede estar bien aclarar ciertas ideas, ¿vale? Ciertas dudas que podáis tener y ciertas, bueno, pues preocupaciones que podáis tener. También he pensado que, bueno, pues el conocer más la relación entre la salud mental y la cardiología, conocer más el cuerpo, conocer aspectos psicológicos cuando se tienen un problema de cardiología. Y pretendo también, además de conocer y de aclarar, que bueno, pues esta píldora os sirva para mejorar la salud cardiovascular y la salud mental, ¿vale? Así que venga, a ver si lo conseguimos entre todos. Si algo me tenéis que decir de que hablo muy rápido, muy despacio o lo que sea, me comentáis, ¿vale? ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, Maite. Ah, vale, es que me ha salido aquí una pantallita y digo, uy, madre, vale. Bueno, el contenido de la píldora le he pensado un poco como en dos bloques, ¿vale? Por un lado, hablar de estados psicológicos, cómo afecta la patología cardíaca a, a nuestra psicología. Voy a hablar un poco de un proceso de duelo y también, que me parece muy importante, cómo se encuentran los familiares. Seguro que a lo mejor alguno está conectado o si no, a lo mejor se va a conectar, o si no, los que estéis conectados y os parece bien que lo vean los familiares, yo creo que es algo que aporta mucho valor. Y un segundo bloque que he pensado es ya hablar de los factores de riesgo psicológicos y factores de protección
ante la enfermedad cardiovascular. Y ya después seguro que en las preguntas pues hablaremos ya de más cuidados psicológicos que podemos tener, ¿vale? Así que nada, venga, voy a leer. Ay, no, que me voy, que me voy. ¡Hala, qué me he pasado! Un momento. Oye, ¿dónde está el este? Un momento. Que no quería pasar. Esto es como lo de la... Y tampoco quería pasar. Aquí. Bien. Vale, quiero que os hagáis una pregunta, ¿vale? Y es una pregunta, ya diréis, bueno, ya está diciendo preguntas. No os voy a preguntar, ¿eh? O sea, que es para vosotros la respuesta. Bien, quiero que os hagáis una pregunta de cómo estáis psicológicamente, cómo a lo mejor habéis estado cuando empezó el problema de cardiología, a lo mejor cómo ha ido evolucionando vuestro estado psicológico y nada, un minuto, que lo penséis. Vale. En esa respuesta que os habéis dado, seguro que algunos habéis dicho que, bueno, que tuvisteis o que tenéis miedo. Otras personas habréis contestado que el estado psicológico es muy variable, está como una montaña rusa. Otros a lo mejor podéis decir que estáis ahí como con muchas dudas, con muchas preocupaciones o tristes. O algunos también, y bastante también pasa, a lo mejor hay algunos que habéis respondido que estáis bien o incluso estáis psicológicamente mejor que antes, cuando evidentemente ya os han tratado y se ha estabilizado la patología cardíaca y bueno, normalmente, ¿vale? Pero hay, fijaros, toda una variabilidad y yo aquí he puesto unas poquitas cosas, unos poquitos estados psicológicos, pero seguro que si vosotros me lo comentaseis a mí, habría muchísimas más. Vale. Bueno, deciros que esta variabilidad del estado psicológico es totalmente normal, ¿vale? Y no depende de que los que estáis bien psicológicamente es porque sois más fuertes. Esto que se dice, ¿no? En la calle, ah, es que es muy fuerte psicológicamente y por eso está bien. Y los que a lo mejor no estáis bien psicológicamente es que, bueno, pues sois más flojos. Bueno, pues mirad, eso no es verdad, ¿vale? Y esto lo quiero recalcar y dar mucha importancia. La variabilidad que tenéis en el estado anímico, ¿vale? Depende principalmente de cuatro factores, ¿vale? Así, yo me gusta como soy un poco así de ordenar mi cabeza. Bueno, pues yo la ordeno de esa manera. Mirad, ¿vale? Esta variabilidad de que unos están bien, otros están muy angustiados y otros no depende. Primero, del primer factor es que no somos iguales, ¿vale? Es verdad que hay gente que tiene, no sé, cuando le pasa algo no deseable, pues tiene una capacidad de tomárselo con tranquilidad, tiene una capacidad no sé, de ver siempre el lado un poco positivo. Bueno, pero esa solo es una variable. Hay otras variables que están influyendo en que no estéis igual psicológicamente y es que no todos estáis igual en el estado de salud, ¿vale? No os ha pasado a todos lo mismo. Nadie quiere, desde luego, que a alguien le pase un infarto y no es nada, ¿vale? Pero bueno, si tenemos un infarto y no hay lesión del corazón, podemos funcionalmente hacer nuestra vida, podemos hacer ejercicio, podemos trabajar, podemos seguir haciendo la misma vida. No es lo mismo a otras personas que tienen un problema de cardiología y que no pueden hacer esfuerzos, cuando caminan se agotan o no pueden trabajar, ¿vale? Entonces no es lo mismo. O a lo mejor han estado ingresados y han tenido una, una recuperación, que han estado en la REA y ya se han quedado muy débiles. Entonces, como no estáis igual en el estado de salud, pues evidentemente no estáis igual psicológicamente. Vale, el tercer factor por el que tampoco estáis igual unos y otros es porque sabéis que para cuidar la patología cardíaca, pues se necesita, pues hombre, hacer ejercicio, no fumar, cuidar la alimentación. Claro, eso hay algunas personas que forma parte de sus hábitos más o menos de vida.
pero otras personas esa adaptación a nuevos hábitos de vida les cuesta mucho. ¿Vale? Les cuesta mucho dejar de fumar, o no les gusta caminar, o son muy golosos, y esto de quitar un poco el azúcar, pues les cuesta, o la sal, les gusta siempre la comida muy salada, y entonces, pues muy sabrosa, y entonces les cuesta más. Hacer algo que nos cuesta, y incluso hay algunas veces que lo hacemos por recomendación médica, pero hombre, querer, no queremos, pues también eso influye en el estado psicológico. Vale, y tampoco estáis igual todos, porque además de un problema a lo mejor de cardiología en nuestra vida, hay veces que tenemos otros problemas o pasados o presentes, otros problemas de salud, otros problemas de, económicos, de trabajo, familiares, y entonces, claro, no es lo mismo llevar en la mochila un problema que dos, que tres, que cuatro, y así, ¿vale? Entonces, esto es lo que explica la variabilidad. ¿Vale? De cómo os encontráis. Bien, estos estados psicológicos que vosotros os habéis respondido están estudiados y lo estudiamos todos los profesionales que trabajamos al lado de la cardiología. Lo estudian los cardiólogos, lo estudiamos los psicólogos clínicos, los psiquiatras, las fisios, bueno, todo el mundo, ¿vale? Porque se ha visto en todas las investigaciones, se ven las consultas, ¿vale? La importancia que tiene la salud mental para tener la mejor salud cardiovascular, ¿vale? Y se ha visto que principalmente, bueno, pues puede haber una respuesta de tristeza, puede haber una respuesta, como a lo mejor alguno habéis contestado, de falta de ilusión, de no tener ganas de hacer las cosas, de no querer hacer el tratamiento, el que siempre nos vamos un poco más a lo negativo. Vale. Se ha visto, y esto casi más todavía que los cuadros depresivos, es una respuesta de ansiedad, ¿vale? Reactiva, ¿vale? Lo otro es reactivo depresivo y esto es reactivo de ansiedad. De ansiedad, pues eso, que estáis preocupados, que tenéis miedo a hacer actividad física, miedo a cualquier síntoma que sea parecido a nivel corporal, palpitaciones, ¿vale? Bueno, evidentemente preocupación por el mundo laboral, familiar, la repercusión que tiene la patología cardíaca, ¿vale? Afecta en el sueño también, nos despertamos. Y hay otros dos factores, otras dos respuestas que suelen ser muy habituales y no están tan conocidas, pero a mí me gusta siempre decirlas y comentarlas, porque mirad, yo, bueno, pues trabajo con pacientes de patología cardíaca en consulta y no se suele decir. Que es que a lo mejor hay alguno de vosotros que habéis contestado, es que a lo mejor estáis como más irritables. Alguno a lo mejor dirá, ah, sí, 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 eso me pasa. Que tenéis como la mecha más corta, ¿no? Que saltáis enseguida y sobre todo con los familiares, con las personas más cercanas. Bueno, esa respuesta es muy habitual, ¿vale? Y la otra respuesta que os comentaba, ¿vale? Es que también podéis estar como más sensibles, más emocionables, eso, en ese sentido, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea, cualquier noticia os afecta un poco más, hay a lo mejor un lloro, lloráis un poco más, os emociona todo, ¿no? Que estáis como un poco más vulnerables ante todo. ¿A que sí? ¿A que alguno de los que me estáis escuchando les pasa? Bueno. Es, bueno, deciros que todo esto que os está pasando, si por ejemplo acaba de pasar un problema de cardiología o se ha agravado un problema de cardiología, desde luego es totalmente normal, ¿vale? Porque cuando se tiene una enfermedad es un proceso de duelo. ¿Vale? Un proceso de duelo por enfermedad. Menos mal que, bueno, para eso están los médicos, para eso está el que lo intentemos cuidarlo mejor y entonces este proceso que es natural, ¿vale? El ser humano es resiliente para ello, ¿vale? Y el ser humano
tiene capacidad de, aunque podemos pasar por fases a lo mejor de malestar psicológico, el ser humano tiene capacidad en los procesos de duelo de salir de ellos, ¿vale? Y diréis, vale, ¿y cómo se sale de ello? Bueno, siempre, siempre, en todos los procesos de duelo, en todos, ¿vale? Siempre se sale con dos ingredientes, no pueden faltar ninguno de los dos ingredientes, que es el tiempo, ¿vale? Porque el tiempo, tenemos que asentar emociones, el tiempo asienta emociones, ¿vale? Pero también hacer las cosas bien. Después, en función de qué duelo es, sí, no, de todos los duelos, no, perdonad que estaba yo ahí liándome un poco. En todos los procesos de duelo, hacer las cosas bien, que es, pues es ir de forma progresiva, poquito a poco, ir como recuperando las responsabilidades, las actividades, la vida, y eso es hacerlo bien, ¿vale? Y entonces esos dos ingredientes van haciendo que ese proceso de duelo se vaya a pasar. No puedo, yo soy terapeuta familiar, ¿vale? También, y desde luego no me olvido nunca de los familiares. En mi trabajo, los familiares siempre están presentes, ¿vale? Mirad, los familiares, y esto lo digo para los pacientes y para los familiares, y para los pacientes para que lo conozcan, ¿qué pasa con los familiares? Bueno, los familiares también. Cuando hay un problema, una enfermedad en un familiar muy querido, pues también sufren pues las mismas emociones, pues la tristeza, la angustia, el miedo, la inestabilidad emocional, que a veces estoy bien, a veces estoy mal, ¿vale? El insomnio. Pero tiene otras dos características un poquito diferentes el tema de los familiares, que es, bueno, dos o varias. Claro, tienen el temor a la pérdida del ser querido, a que si a lo mejor ha sido muy grave lo que les ha pasado, o pues se podía haber fallecido, menos mal que no, porque si además estáis aquí, estáis viviendo, o sea que fenomenal. Pero también se junta que tienen más sobrecarga de trabajo, porque a veces, claro, cuando la persona tiene un problema de cardiología, pues no, funcionalmente no puede hacer todo eso, no puede hacer las mismas cosas, entonces lo coge el familiar, ¿vale? Y a veces también lo que pasa en los familiares es que descuidan su propia salud y su propia salud psicológica, ¿no? Entonces, bueno, pues también que por eso tienen emociones también más intensas. Y después hay una cosa que es importante, que muchas veces los familiares, el proceso de duelo, le tienen más retrasado en el tiempo que el paciente. Y esto lo digo sobre todo por el paciente. Porque cuando el paciente empieza a estar mejor, somos así los humanos, que cuando el de al lado está mejor, yo ya me puedo permitir un poquito manifestar, o el cuerpo, que la mente es muy sabia, yo ya me puedo, la mente ya se relaja un poco y ya puede sentirse mal, ¿vale? Entonces sí que pasa, y seguro que algunos lo estáis viendo en vuestras familias, que a veces cuando el paciente dice, yo ya voy estando mejor, es el familiar el que empieza a expresar un poco más el cómo se encuentran emocionalmente. Bueno, los familiares, como pongo aquí, desde luego necesitan apoyo, necesitan comunicación, y esto se resuelve con comunicación: cómo estás, cómo no estás, qué te pasa, qué no te pasa, y también con el cuidado al cuidador. Y desde luego todos los pacientes, aunque tengan un problema de cardiología, pueden cuidar al cuidador, ¿vale? Emocionalmente, siendo agradecido, bueno, de muchas maneras. ¿Cómo voy? ¿Se entiende lo que voy diciendo? Perfectamente, Maite. Vale. Muy bien. Digo, por tener un poco, como no veo, digo, por Sí, tener un sí. poco de eso. Bueno, ahora paso a al segundo bloque, ¿vale? Que es al segundo bloque de esta píldora. Fijaros, igual que hay unos factores de riesgo que se sabe a nivel médico, ¿no? La hipertensión, la obesidad, eh,
eh, el tabaquismo, ¿no? Que son factores de riesgo para la patología cardíaca. Está totalmente estudiado y son igual de importantes los factores de riesgo los psicológicos. Y bueno, son un poco estos seis principalmente, ¿vale? Factores de riesgo. La depresión, ¿por qué? ¿Por qué la depresión es un factor de riesgo? Pues mirad, la depresión es factor de riesgo por dos cosas, porque produce desde luego cambios biológicos en la salud propiamente dicha, porque cuando estamos deprimidos, eh, pues entonces se incrementa la hormona del estrés, del agobio, porque nos encontramos mal, y entonces suben los niveles de cortisol. También cuando estamos deprimidos también se altera todo el tema metabólico y entonces muchas veces pues hay más obesidad. Se altera también, ¿vale? Se aumenta también la frecuencia cardíaca. Bueno, eso a nivel biológico pasa sin que nosotros hagamos nada. Pero la depresión también lo que hace es que también cambia los hábitos de vida y entonces pues hay más sedentarismo, salimos menos, nos alimentamos peor porque no tenemos ganas, muchas veces no seguimos las pautas de los médicos y entonces por eso es un factor de riesgo que es muy importante detectarle, porque quien le pasa, que todo el mundo no estamos libres, quiero decir, a todo el mundo nos puede pasar un problema de salud mental, pues para eso están los profesionales, ¿vale? Otro factor de riesgo es una ansiedad crónica. Bueno, en principio, el ser humano está preparado para la ansiedad, para el estrés, así, pues de vez en cuando, bueno, pues está un poco preparado. Pero sí que es verdad que una ansiedad crónica, muy continuada en el tiempo, hace también esto que yo digo, como la depresión. Por un lado, hace unos cambios biológicos, ¿vale? Entonces, si estamos muy angustiados, tenemos más taquicardia, hipertensión, el sistema inflamatorio se incrementa, no dormimos mal, pero también encima lo que produce la ansiedad crónica es que también cambiamos los hábitos de vida, pero en vez de como la depresión que dejamos de hacer cosas, pues cuando estamos nerviosos de forma muy continuada, pues lo que nos pasa es que a lo mejor bebemos más, fumamos más, comemos de forma mucho más compulsiva. Eh, bueno, después no pensamos las cosas y entonces hace que nuestros comportamientos inadecuados y entonces hace que haya más problemas y bueno. Otro factor de riesgo que está estudiado es la personalidad tipo A, ¿vale? Y diréis, ¿qué es eso, la personalidad tipo A? Bueno, pues la personalidad tipo A es esas personas, lo tenía aquí un poco recogido así bien, esas personas que son muy competitivas, que siempre quieren ser las primeras, que quieren ser las mejores en todo, que siempre están contando el tiempo para ver si pueden hacer más. Bueno, seguro que algunos de los que me estáis escuchando sois así un poco de esta personalidad. Vale, es bueno ser activo, pero si siempre, siempre, siempre es así, pasa lo mismo que entonces siempre se está activando el simpático, porque esas personas están como en alerta, siempre, están ahí como al acecho, ¿no? Entonces se activa biológicamente el eje simpático, ¿vale? Y entonces pasa lo mismo, pues hay insomnio, pues igual, hipertensión, taquicardia, pues lo mismo, ¿vale? Hay fatiga, ¿vale? Crisis de angustia. Porque claro, el cuerpo al final te dice que te has pasado. Otro factor de riesgo psicológico es que parece que no se le da importancia, ¿verdad? Es el aislamiento social. El aislamiento social debilita el sistema inmunitario, ¿vale? También aumenta, claro, el riesgo de deterioro cognitivo, porque si no nos relacionamos, pues muchas veces al relacionarnos estamos haciendo conexiones y entonces pues aumenta el riesgo de Alzheimer y así. ¿Esto qué tiene que ver con la cardiología? ¿Qué diréis que tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque si la cabeza no nos funciona bien, nuestro comportamiento no va a ser el adecuado. ¿Vale? Vale.
las personas que suelen estar con aislamiento social también sufren y entonces pasa como en la depresión, que también se aumenta la hormona del cortisol y entonces la hormona del cortisol hace un efecto biológico. Otro factor de riesgo psicológico es la personalidad tipo D. Vale, esta es como casi la antítesis de la personalidad tipo A y es, las personas que por un lado, siempre son como negativas, siempre ven el lado negativo de las cosas, siempre se están preocupando, siempre cuando se preocupan siempre dan por válido lo malo, pero además de eso son personas que no se relacionan mucho, ¿vale? Y entonces tienen la mezcla del aislamiento social más un poco, no la depresión, pero sí un poco esa forma de relacionarte un poco más depresiva. Y otro factor que fijaros que solo es como una emoción, por así decirlo, una forma así de ser como muy única, es la hostilidad y la ira. Esto está estudiado mucho en investigaciones que esas personas que siempre están como enfadadas con todo el mundo, enfadadas con cualquier situación, que responden de forma como muy oposicionista a todo y en lucha también en todo y así, pues esas personas también están continuamente activando el sistema simpático. Y entonces, pues volvemos a repetir un poco a lo mismo de la ansiedad y la personalidad tipo A. Pero además, claro, quien tiene ese comportamiento de tener mucha ira, mucha hostilidad ante las cosas, que la culpa encima la tienen los demás muchas veces, pasa otra cosa a nivel social, que suelen tener problemas interpersonales y entonces lo que pasa es que a lo mejor pues le dan también más, vamos, le dan, beben más o fuman más o se encuentran después más aislados porque tienen menos apoyo social. Ahora vamos a hablar de algo bastante más que nos puede ayudar más. Lo otro, cuando somos así, cuando nos pasan, nos damos cuenta de esos factores de riesgo, pues lo que tenemos que decir es esto que os voy a comentar, ¿vale? Porque estos son factores de protección. A ver, ¿qué voy a ver aquí? Que tengo una chuleta, que no lo sé perfectamente, pero es un poco por ordenar. El apoyo social. ¿Por qué el apoyo social es un factor de protección importantísimo? Tener una red de familiar, una red de amigos, ¿vale? Porque, como os pongo aquí, el vínculo afectivo, o sea, el sentirnos que alguien nos quiere, que alguien está ahí al otro lado, reduce la hormona que os he dicho del estrés, el cortisol. Y entonces, al reducir el cortisol, biológicamente el cuerpo tiene menos taquicardias, tiene menos frecuencia cardíaca, tiene el sistema inmunológico más preparado para las enfermedades, ¿vale? Además, el sentirnos con arrope de las personas, pues nos genera situaciones agradables, ¿vale? De estar cuidado, ¿vale? Y también tiene otra parte muy importante, el apoyo social, que aprendemos de los otros. El ser humano no está preparado para sobrevivir uno solo. Necesitamos a los demás para aprender, para compartir, ¿vale? Otro factor de protección psicológico es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Seguro que algunos, muchos lo sabéis, ¿no? La resiliencia es esa capacidad de aguantar, em, em, esa capacidad de cuando algo nos pasa mal, no quererla cambiar enseguida sino, de alguna manera contenerla, porque no se puede quitar. Si nos pasa algo mal, evidentemente el malestar no se puede quitar, pero lo contiene, se da su tiempo, tiene esa capacidad de irse adaptando a los cambios, ¿vale? Y entonces, pues de situaciones muy duras sale e incluso de situaciones duras incluso aprende. ¿Vale?
Esto es un factor de protección muy bueno, muy importante para la patología cardíaca, porque como hemos dicho, cuando se tiene un problema de salud, pues cuando pasa al principio, pues estamos afectados. Y si también los problemas de cardiología en principio no se pasan, es algo que hay que cuidar y a veces tiene mm, sus picos, a veces tiene un poco sus recaídas. Entonces esa capacidad de resiliencia, de a lo mejor de cuando yo tengo una recaída, pues tengo que ajustarme un poquito más, hacer un poco menos en actividad, o me tengo que a lo mejor cuidar un poquito más aquí. Bueno, pues entonces esa capacidad es muy importante para cuidar la patología cardíaca. Otro factor de psicológico de protección es el sentido vital. Este es, claro, el que un poco cuida sobre todo la depresión. ¿Vale? Y este factor psicológico es fundamental en las enfermedades, porque mirad, cuando tenemos una enfermedad, las personas no somos la enfermedad, ¿vale? Eso es así. Somos personas que tenemos enfermedades, ¿vale? Y las personas, aunque tengamos enfermedades, tenemos una ética, una moral, unos planteamientos vitales, un compromiso con el otro, una causa que nos... Y entonces eso es lo que nos guía. Y cuando se tiene una enfermedad, muchas veces ese sentido vital es el que nos guía para sobrellevar situaciones difíciles que podemos tener por la salud. ¿Vale? Otros factores de protección que os pongo aquí son estrategias de afrontamiento saludable. ¿A qué me refiero? A que tenemos que ser muy adaptativos. A veces nos pasan cosas, no se puede seguir haciendo lo mismo, tenemos que reinventarnos, a veces tenemos que ser flexibles. Si hay situaciones que nos generan malestar emocional, hay que intentar alejarnos de ellas en la medida de lo posible. Y lo que sí que hay que hacer es incrementar emociones agradables. ¿Y cómo se incrementan emociones agradables? Pues estando con personas que nos dan cariño, que nos dan bienestar, que nos dan risa, haciendo actividades que puedan ser intelectualmente significativas para nosotros. Bueno, y ese incrementar las emociones agradables, como os he dicho antes, pues eso disminuye el cortisol, mejora entonces la biología del cuerpo. Otro factor de protección muy importante es la comunicación abierta. Comunicación abierta con los amigos, con la familia y con los profesionales. Si alguien no se encuentra bien, pues que lo diga, ¿vale? Eh, eh, para ver cómo puede encontrarse mejor. Cuando comunicamos cómo nos encontramos, de alguna manera lo que se produce es que nos sentimos escuchados, nos sentimos comprendidos y también aprendemos, que es un poco lo que os digo con el apoyo social. Al comunicarnos aprendemos y entonces somos mucho más adaptativos y podemos más con las cosas que nos vienen, que no queremos. Y la última, ¿vale? ¿A qué me refiero con la adherencia al tratamiento? Bueno, pues a esto me refiero a, a que nosotros eh, cuando hacemos los tratamientos que tenemos que hacer en cardiología, caminamos, cuidamos la alimentación, tomamos las medicinas que hay que tomar, estamos siendo parte activa de ese tratamiento. Y esa forma de estar activo en el tratamiento redunda en, jolín, pues que por lo menos yo, es por mi parte, estoy haciendo todo lo que puedo. Y el intentar hacer todo lo que se puede ante las cosas genera también un bienestar emocional. ¿Vale? ¿Cómo voy? Ana, Vale, muy bien. voy bien. Juan Manuel, ¿cómo voy? Como, como tenemos los micrófonos apagados, tiene que buscar el... Ah, Sí, hola, vale. buenas tardes. Oye, estás dando unas instrucciones maravillosas y Bueno, te seguimos con la atención. vale, me seguís. Venga. Bueno, Sí, ya
hay algo que no me deja, esto digo, bueno, a lo mejor me voy a enrollar mucho, pero no me dejaba la condición, desde luego, de esta diapositiva. Porque principalmente, claro, con los pacientes de cardiología, ¿no? Todo el mundo, no las personas que tienen problemas de cardiología, sino cualquier persona, podemos tener síntomas físicos como palpitaciones, sensación de no poder respirar, mareo. Y son síntomas físicos puros y duros y todo lo médico funciona bien. ¿Vale? Imaginaros que la cardiología ya funciona bien, os lo han puesto, os han puesto los médicos, fenomenal, todo funciona bien. Y los que no tenéis un problema de cardiología, también podemos tener estos síntomas, ¿vale? Claro, en vuestro caso, ¿vale? Es importantísimo conocer que esto que os estoy contando, la tensión muscular produce síntomas físicos. O sea, si yo tengo tensión muscular en la zona del pecho, pues claro, pues tengo presión, pues los pulmones se quejan y dicen, oye, que es que no puedo respirar, que es que me estoy ahogando. Y es tensión muscular. Si yo tengo tensión en la zona del corazón, también el corazón palpita. Y si yo tengo tensión en las cervicales, como sabéis, ¿no? Produce mareo. Claro, fijaros, estos síntomas son parecidos a los de cardiología. Entonces, en los pacientes de cardiología es importantísimo que sepáis relajar la musculatura, ¿vale? Importantísimo. Porque además, porque si vosotros tenéis esos síntomas, relajáis la musculatura y se pasa, pues probablemente sea como nos ha podido pasar a cualquier persona, que era tensión muscular. Si vosotros tenéis unos síntomas como, ay, no puedo respirar, ay, tengo palpitaciones, me encuentro mal, sudo, uf, sabéis relajar la musculatura y eso no se pasa, eso es un buen termómetro para considerar que desde luego algo médico puede estar pasando. Es algo, yo creo que necesario que sepáis vosotros conocer esto. Y claro, ¿cómo se relaja la musculatura? Bueno, pues cada uno relaja la musculatura de una manera. Y adrede, he estado buscando esta foto que os he puesto. Mirad, uno relaja la musculatura con técnicas de relajación, con técnicas de respiración, con técnicas de como un poco interiores, ¿no? Se calman y se dicen cosas hacia sí mismo, ¿vale? Pero hay otras personas que esas técnicas no les sirven nada. Y seguro que alguno de los que estáis escuchando decís, yo, ¿vale? Basta que intentan relajarse para que se ponen muchísimo más nerviosos, ¿vale? Porque hay gente que se relaja de forma indirecta. O sea, centran la atención en cosas del exterior, en cocinar, en pasear, en el ordenador, en la música, en leer, y de forma indirecta la tensión muscular se relaja. ¿Vale? Yo os animo de verdad, a todos los que estáis aquí, los que me veráis en otros momentos, a que exploréis, el que no sabe cómo se relaja la musculatura, que explore. Y dice, ¿y explore qué? Bueno, pues que explore cuando se encuentra más relajado a lo largo de su vida, de su día a día. Y son cosas como muy normales, ¿eh? O sea, son cosas que no tenéis que hacer grandes, ni desembolsar dinero, ¿vale? Son cosas del día a día que unas personas les relaja como más para haciendo técnicas de relajación, pero a lo mejor otra persona se relaja más viendo la televisión o otra persona se relaja más. Esto a mí me parece clave para las personas que tienen un problema de cardiólogo. Yo creo que ya voy en tiempo. Y termino con unas conclusiones, un poquito. Como os he dicho, el corazón y la mente están conectados. Es así, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero si nosotros cuidamos al corazón, cuidamos cómo estamos psicológicamente, y si nosotros cuidamos psicológicamente, cuidamos al corazón. O sea que vamos a verlo por el lado bueno. Bueno, tenemos dos maneras de cuidar a las dos cosas, ¿vale? Bien, el malestar emocional.
muy importante, es una respuesta normal a la enfermedad, ¿vale? Y cada uno tiene su tiempo para ir recolocando una enfermedad y, bueno, ir cuidando esa enfermedad y, bueno, pues si no lo consigue, pues para eso estamos los profesionales. Que pedir ayuda psicológica no es debilidad, es parte del tratamiento, ¿vale? Y que hay unos cuidados psicológicos clave, que es la comunicación con los médicos, con los familiares, ¿vale? Con los amigos. El vivir con sentido es el que nos va a guiar. Eso es así siempre. El estar acompañados, yo lo veo mucho en el hospital, trabajo en el hospital y lo veo mucho, ¿vale? El ser flexibles, porque, bueno, pues evidentemente vamos cumpliendo también años y no podemos hacer lo mismo con 10, con 20 años, con 40, con 60, no podemos hacer lo mismo y hay que ser flexibles. La relajación, aquí pongo, ya sabéis, y os lo he dicho, no es la relajación pura y dura, sino que es el cómo relajar la musculatura, ¿vale? Eso es una asignatura que el que no lo sepa todavía, que observe su día a día. Y, desde luego, para cuidar la patología cardíaca es mantener las pautas de tratamiento, pues las medicaciones que tiene que tener, el caminar, cuidar la alimentación, no fumar, no beber en exceso, desde luego, y bueno, pues todo lo que os vayan diciendo los médicos, ¿vale? No estás solo, ¿vale? Desde luego estamos contigo y por eso se hace aquí desde la asociación, desde dos asociaciones que están aquí haciendo esta píldora, pues para que puedas estar mejor. Y muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Pero voy a subir, que me he quedado sin luz. A ver, un poquito. A ver qué. Me pongo algo de luz. Ha sido muy interesante. Juan, Gracias. Manuel. Sí, oye, vamos a ver. Eh, Teresa, yo te diría, Maite, te diría que esa ha sido una exposición magnífica, muy ilustrativa para todos los pacientes que padecemos enfermedades cardiovasculares y de gran ayuda. Pero aparte de eso, me gustaría que nos contases qué haces en el hospital Río Ortega de Valladolid, que es tu puesto de trabajo, así como el de Ana también. Los dos sois, digamos, trabajadores de dicho hospital y tenemos la gran suerte de poderte preguntar porque formas parte del programa de rehabilitación cardíaca. ¿Qué se hace en el hospital? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo trabajáis? Es muy importante para Pues todos escucharlo. Yo creo bueno, no es por echar flores, desde luego, que yo no es, o sea, yo vine y estaba desde luego mm, organizado el programa de rehabilitación cardíaca de este hospital. Pero mira, pues mira, yo lo primero que hago es detectar los factores de riesgo. Eso es lo primero que hago. Porque si hay alguna persona que no se encuentra bien, desde el primer momento ya se le está ofreciendo atención psicológica o por lo menos se le conoce que por qué no está bien. ¿Qué le pasa? No está bien porque no está bien a nivel médico, no está bien porque es un problema de psicología y eso es lo primero que hago. Pues si tiene ansiedad, si tiene depresión, si tiene personalidad tipo A, personalidad tipo D, si tiene otros problemas, eso es. Vale, entonces las personas que sí que no se encuentran muy bien, pues se las atiende psicológicamente para que, claro, lo que estoy diciendo, para que puedan cuidar mejor su salud cardíaca, porque cuidando más su estado psicológico, se cuida más su estado de salud. Y bueno, y después también, pues un poco de psicoeducación a todo el mundo, ¿vale? O sea, no solo a los que se encuentran mal, sino a todo el mundo pues esto que un poco estoy diciendo aquí, que a lo mejor hay cosas que no se saben, a lo mejor, bueno, pues hay cosas que lo damos por hecho o que nunca se lo han planteado, pues un poquito, pues eso es lo que hacemos. Y estar muy coordinados.
con los cardiólogos, con los rehabilitadores, con las enfermeras, con las fisios, pero que, claro, yo sí veo algo que a mí me cuentan, ¿no? Los pacientes, pues o cualquier problema médico, pues entonces yo voy y le digo, oye, que es que este paciente está preocupado por esto, tal cual, ¿qué pasa? Bueno, pues estar muy coordinados para que ese paciente pueda aprovechar lo más posible el programa de rehabilitación cardíaca y al final, claro, mejore, que como ahí se pretende, que mejore su cuidado, pues que cuando ya no haga el programa siga con un mejor cuidado. Eso es lo que hacemos. Yo me gustaría saber, Maite, si la adherencia al tratamiento se altera con frecuencia en estos pacientes. Eso sería interesante conocerlo. Estoy seguro que lo vives de una forma pues, profesional, conjuntamente con todos los clínicos que trabajáis en conjunto bueno, tendréis una experiencia al respecto. Ujú. Pues hombre, el programa que nosotros hacemos es bastante largo, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar que esa adherencia pueda ser un poquito mejor, porque es verdad, o sea, la adherencia a los tratamientos, pues es lo que más cuesta en la vida. Ser un poco, pues eso, mantener ciertos hábitos y así. Lo que pasa que, bueno, yo creo que la adherencia al tratamiento está muy relacionada precisamente con los factores de riesgo y por eso es muy importante detectarlos y por eso quien tenga consultas de cardiología, es bueno que detecten esos factores de riesgo porque son los que más van a influir en la adherencia. El paciente que normalmente de salud mental está bastante bien y como digo yo, tiene los factores de riesgo, esa adherencia seguro que la tiene bastante mejor. Entonces, nosotros somos los que tenemos que estar como más, con una lupa más puesta, porque las personas que no se encuentran bien psicológicamente, la adherencia al tratamiento es complicada. Es difícil. Yo, yo creo que la adherencia, por cierto, Maite, deja de compartir el archivo y así se nos ve a los Vale. tres. Yo creo que la adherencia es un acto de responsabilidad, que más se me ve, es un acto de responsabilidad por parte del paciente porque implica un cumplimiento del tratamiento de manera activa y responsable. ¿Vale? Es decir, no solo el tengo que hacer esto porque me lo han mandado así, sino algo responsable, razonado y que él toma verdaderamente las riendas de su patología. Entonces, es el que un programa de rehabilitación cardíaca tenga una temporalidad y sobre todo tan como nosotros que mínimo son 2 meses, 2 meses presenciales, yo creo que le da un mayor soporte para que pueda tomar las riendas de su enfermedad y al final ser adherente a todo, tanto tratamiento farmacológico como a los hábitos higiénico-dietéticos saludables y tener mejor higiene en su salud mental también, ¿eh? Ujú. Así lo veo yo. Sí, 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 sí. Sí que también, mira, me había apuntado algunas cosillas según ibas hablando sobre la negación de la enfermedad, ¿vale? De los pacientes. Hay pacientes, y los hemos visto y los tenemos, que les das un diagnóstico y no creen ese diagnóstico. Entonces, efectivamente no son adherentes. Hay una negación de una realidad. ¿Por qué? Bueno, si es un diagnóstico reciente, eh, es un duelo. Entonces, como tal duelo, pues hay veces que una persona no lo quiere ver, ¿vale? Eh, la negación ya no solo es que no lo quieras ver, es que no quieres asumir lo que va después. O sea, no solo es negar y no es que no me parece o no lo veo, es que no quieres hacer esos cambios. Y después también influye la forma de ser, de la personalidad también, ¿vale? De cada uno. Entonces, Sí, eso, esa variabilidad del estado psicológico de cada uno, ¿verdad? sí. Influye en. Y la otra parte muy importante que me ha parecido ha sido tener en cuenta a los familiares, ¿vale? Porque sí que es verdad que el familiar durante todo el proceso agudo
y se prolonga un poquito más, no se puede consentir el sentirse mal. Ujú. Y creo que se debe apoyar directamente al cuidador. Sí, 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 sí. Y después, bueno, yo lo digo, o sea, lo he dicho de verdad, porque cuando eso es una pesada, ¿no? Muchas veces, No, ¿no? Hoy por hoy hay más pacientes varones o por lo menos yo en mi práctica clínica, que mujeres. Es una pesada, porque siempre está con la comida, porque siempre, porque no hagas, porque tal, porque cual. Y bueno, a lo mejor en algún, ¿sabes? Y entonces muchas veces es desde esa preocupación y así. Y claro, cuando el paciente va saliendo, pues él lo va viviendo y tiene un proceso de, ay, ya voy estando mejor, pero lo que ha ido viviendo antes el familiar todavía no se ha repuesto. Ese familiar se todavía lo no he se ha puesto y además durante todo ese periodo el familiar está callado, Está callado, resignado, sí. aguantando, Sí, 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 sí. aguantando todos los Es empujes. algo que, bueno, por eso lo quiero decir, ¿vale? Porque para que primero lo sepa el familiar de por qué un poco está así y el propio paciente, ¿eh? Y que entonces el propio paciente, aunque tenga un problema de cardiología, puede cuidar al cuidador. Claro, No está eso es. manco, ni sordo, ni puede hablar, y Ni puede impedido, ni. acariciar o puede... Sí. Y, Yo otra cosa que me parece muy interesante, dentro de los apoyos que hay para superar todo este proceso, dentro de los programas de rehabilitación cardíaca, que al final es en lo que nos movemos nosotras, es el poder del grupo. El grupo donde entra el paciente a hacer su actividad física, con los que se desenvuelve el día a día durante todo el programa, creo que esa piña es más fuerte, tiene un valor mucho más importante que el que podemos hacer todo el personal sanitario. Ujú. Sí, sí, así es. Así es, porque el apoyo social, que hemos dicho, un poquito, o sea, es el apoyo con el Y compañero, entre iguales, son entre todos iguales, cardiópatas. ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Están viviendo un poco lo mismo, están compartiendo lo mismo, no se sienten solos, ¿no? Es un espacio donde hablan, donde comparten. Claro, es que sí, 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 el grupo, yo siempre digo, ya podría ser que antes lo decía desde luego Juan Manuel, programas como estos en otras enfermedades. Sí, Eso, a nivel grupal y a nivel individual. Sí, sí, sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel antes cuando lo hemos comentado. Porque se ahorraría, yo creo, mucho al final, en este caso el SACIL, que somos de Castilla y León, pero se ahorraría en sanidad. Ujú. sí. Porque la información es muy importante. La información y cuando una persona tiene y lo dicen los pacientes, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad necesita información. Necesita que le digan qué puede hacer, qué no puede hacer, hasta dónde no puede hacer, por qué toma una medicación, por qué no toma una medicación, por qué tiene esos efectos. Necesitamos información. La información nos da tranquilidad. Cuando yo he puesto lo de la comunicación, mira, pues ahora que lo cuentas, esa comunicación con los médicos aporta información y la información es muy importante para la ansiedad. Bueno, ya has visto, oye, como vienes a nuestras charlas, que nos recoges el testigo, ya has visto cómo, o sea, están deseosos de información y cómo están, porque es verdad que las consultas médicas muchas veces no solucionan, porque, bueno, van muy deprisa, y no solucionan todas las dudas que luego te vienen con el papel y el listado de todas las dudas que tienen. Y Ujú. verdaderamente son muchas. Sí, 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 sí. Manuel, hombre, sí, yo aquí significa un poco el que se le explique al paciente cómo funciona su medicación y por qué la utiliza. O sea, la información y la formación del paciente es fundamental para que el sistema sanitario reduzca costes y le mejore mejor su patología. Esos son los dos conceptos o los tres conceptos que yo creo que se deben de explicar. Y es verdad que el paciente muchas veces recibe
grandes cantidades de medicación, no sabe para qué son, las toma, unos días empieza a ver que se siente mejor, luego ya le da igual, luego está para qué sirve, luego si no sirve, yo no lo sé, pues anda, que no la voy a tomar. Y entramos en un círculo muy difícil y ocasiona y genera ingresos muy recurrentes, Ujú. de alto coste, porque estamos hablando de pacientes cardíacos. Si hablásemos de pacientes problemas cancerígenos o tal, sería igual, pero por volumen de pacientes, las incidencias a los problemas cardiovasculares son la principal muerte de ser humano en este momento. Y entonces, bueno, yo creo que debemos de sensibilizar a los clínicos y a todos, incluso a los familiares, hacerles copartícipes de la patología de la persona que la padece, ¿no? Y la persona que la padece, ayudarle a asumir que el responsable de cuidarse es él, que la patología es suya y que los demás lo que podemos hacer es acompañarle para que tenga una mejor calidad de vida y un futuro pues mucho más de mayor recorrido bueno, más satisfactorio. Menos Totalmente. incierto y que además yo creo que, que esa, pues eso, esa responsabilidad sobre la patología de cada uno, en vez de un sistema tan paternalista, esa autonomía del paciente, conocedor de lo que le pasa, además le amuebla muy bien la cabeza, ¿no, Maite? Sí, 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 sí. No, no, está claro que los profesionales estamos ahí, pero el paciente es el que tiene que hacerlo. O sea, no, nadie somos responsables de la salud ni de la vida de nadie. Sí, sí, sí. Hombre, a mí me gustaría hacer un comentario sobre la enfermería, no porque estemos aquí, pero trabajando desde la Asociación Española de Enfermería, sino que porque es así, la enfermería en su conjunto a nivel mundial, a nivel nacional, cumple un papel maravilloso. Y es decir, ante el clínico nos sentimos acobardados. Porque ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos va a decir? Habla en unas terminologías que es difícil de entender y de ordenar. Entonces, muchas veces recurrimos a la enfermera cuando salimos de la consulta. Vamos a la enfermera. Oye, ¿qué me ha dicho? Mírate, te traigo el electro. Es que, ¿tú qué ves aquí? Dime algo. Me ha Mm, mandado esto, me ha mandado lo otro. ¿Cómo? Y entonces es la enfermera con un acercamiento más humanizado, más empático y con un conocimiento también profundo y profesional, pues le explica ese acercamiento al desconocimiento que ha salido de una consulta, digamos, pues muy clínica, muy bien organizada, pero con una cantidad de vacío y de dudas desde el punto de la humanización y el humanismo ujú. que tenemos que corregir e ir corrigiendo. Eso, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Los pacientes lo ponen mucho en valor, muchísimo, el papel de enfermería, porque además la enfermera está continuamente con el paciente. Yo cuando estoy Claro, en el hospital sí, o sí, muchas veces cuando vas a lo mejor o sea, tiene más accesibilidad muchas veces en los centros de salud. Y lo ponen en valor, pues grandísimo, ¿no? El trato humano, la importancia. el trato de información, o sea, vamos, que es que, bueno, sí, 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 claro, Sí, además, yo creo que están más cerca, se acercan más a las asociaciones de pacientes. Que las claro, asociaciones de pacientes empezamos a trabajar donde la administración no llega. Ahí es donde empieza nuestro cometido. Y entonces, bueno, pues la empatía con ellas es fundamental claro, porque de una manera calma, tranquiliza, claro, claro. y dan la mano al paciente. Ujú, O sea, poner la mano al paciente, tocar piel con piel, eso claro, hace bueno, que seamos humanos. Y ser sí. humanos somos gente o sea, unos seres de relación y de piel con piel. Ujú. Y, y Eso eso, vale mucho más que cualquier medicina muchas claro, veces. eso tiene más O valor sea, que cualquier fármaco. ¿Eh? sí, 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 Yo sí. cuando, yo personalmente, que soy también un paciente, evidentemente cuando acudo a la consulta y me hace un electro, que me lo suele hacer una enfermera,
la primera pregunta es a la enfermera. Oye, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? A ver, cuéntame, cuéntame. Pero porque luego no me atrevo al cardiólogo a decirle nada. El cardiólogo mira con su gesto serio y tal. Y, bueno, vamos a continuar con el mismo tratamiento, porque no parece que está igual que el año pasado, pero bueno, seguimos igual. El año que viene le vamos a hacer un electro, le vamos a hacer un Una TAC, le analítica. vamos a hacer no sé qué, y luego no sé cuánto. Luego pido explicaciones a la enfermera y la enfermera es la que me tranquiliza, me serena. Y eso es Oye, lo que le pasa ahí. yo quería también tocar un poco los puntos de cuando has hablado de ese patrón depresivo o de ansiedad o el tipo de personalidad tanto A como D, porque yo recordaba algún estudio sobre depresión y mortalidad por enfermedad Sí, cardiovascular. sí, sí. Y he estado buscando, según lo hablabas, digo, esto yo lo he visto, que era del Esperanza, que hablaba de una relación dosis-respuesta, es decir, a medida que aumentaban los niveles de depresión, también aumentaba el riesgo de padecer otro infarto. O sea, la Ujú. relación tan Sí, sí, directa sí, que sí. hay, Eso sí, sí, eso está estudiado y existe. Está estudiado, está, sí, 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 sí. sí, sí, eso está claro que está Eso estudiado. igual que el aislamiento social, ¿eh? O sea, Sí. hay más mortalidad cuando una persona está más aislada. sí, eso y de dónde había sacado también que relacionaban más la personalidad tipo D con un aumento hasta 2,5 veces más de eventos cardiológicos y que se relacionaba la cardiopatía isquémica, los infartos, eh, más con personalidad tipo A y la insuficiencia cardíaca con la personalidad tipo D, ¿no? Puede ser. Sí, sí, claro, porque claro, cuando estamos con ansiedad es un tema más vegetativo que se te activa todo muchísimo más y entonces el corazón tiene que trabajar muchísimo más y entonces te puede dar más un infarto. Pero claro, ante la depresión y la inhibición social y dejar de hacer cosas, pues primero no te cuidas bien porque no sueles caminar ni sueles hacer cosas. em, y después el cuerpo está, eso, a nivel inmunológico, empieza a ser, al perro flaco todos son pulgas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Y entonces, claro que enferma más. Sí, sí, enferma más y puede haber más mortalidad. Yo Claro. quisiera poner en valor el problema que estamos atravesando, especialmente en España, aunque Europa nos sigue a la zaga también, el gran envejecimiento con que se encuentra la población española. Es decir, tenemos muchísimos mayores, yo me encuentro entre ellos, y muchos con polipatologías, múltiples patologías, y que están solos, solos, y los afrontan desde la soledad de una caja de cerillas donde viven, porque un piso o un apartamento no dejan de ser nada más que una caja de cerillas, y sin ningún ánimo de que haya un familiar, alguien cerca, un vecino, es decir, se acerque a darles la palabra y descargar ese peso, esa mochila que lleva atrás en la Ujú. espalda. Esto lo digo porque nosotros cada día, yo estoy pensando en volver a recuperar el teléfono de la esperanza, que ya existe en Almería. Y Ujú. creo que hace una función maravillosa. Escuchar a aquellos que realmente te necesitan. Nosotros recibimos más llamadas de gente mayor, preocupada por otros temas, que a pesar, nos llaman pues, por patología cardiovascular. Y luego al final tú, después de escucharles, acabas de analizar que están pues, ansiosos y se quedan más tranquilos, más cuando han descargado, ¿no? Y dice, bueno, ahora relájate, descansa, eh, busca. Pero claro, esa ansiedad no se va tan fácilmente porque al día siguiente siguen estando solos y Claro, no hay claro, dificultad. claro, es que ahí hay sufrimiento, Hay claro. sufrimiento, un Hay sufrimiento tremendo. sufrimiento de la soledad, hay sufrimiento por estar mal de ánimo y entonces ese sufrimiento
pues claro que cambia o afecta a lo metabólico, afecta eso a la Todo lo presión que lleva, cardíaca, o sea, a todo, ¿no? a todo, la Y alimentación, después, claro, pues muchas veces pues necesitamos el apoyo de alguien a veces para hacer cosas, ¿no? Para que eh, alguien nos acompañe en hacer cosas. Claro, el que no tiene eso, por eso un factor de verdad, estamos aquí para que, venga, a ver qué podemos hacer para proteger nuestra salud, es pues ir a centros cívicos, ir a actividades. Yo me parece que haya gimnasios públicos, que cuesten poquito dinero. Es que me parece salud mental y salud física. O sea, es una física, maravilla sí. cuando ves ahí a los señorines, a las señoras que van ahí al gimnasio, pin, palo, todos los días, tal, ya se han vestido, tal, van a su actividad de memoria, de, de, de biología, de lo que sea, porque salen de casa, se relacionan, se están pendientes uno de los otros. Oye, que no ha Claro, venido, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿qué ha sí, sí. pasado? Y qué tal estás? Y si un día estaba uno malo, ¿y cómo te encuentras? Es que, o sea, es que está, o sea, parece que dices, bueno, ¿qué cosas has dicho, Maite? Vamos, son cosas obvias, ya, son cosas obvias, pero es que la realidad, quien hace eso, su salud mental la tiene mejor y su salud, en la medida de lo que puede, su salud física, también en la medida que puede, también la tiene mejor. Pues yo pongo en valor también, una vez más, el gran trabajo que hacen los psicólogos y los psiquiatras en este campo, unos con sus fármacos y con sus medicaciones, vosotros con las tecnologías de trabajar otras técnicas que son también necesarias y tan importantes como las otras. Y yo me gustaría hacer un llamamiento a nivel nacional a todos los centros hospitalarios de este país, de los centros sanitarios, los centros de atención primaria, que son los fundamentales, atención primaria. Ahí hubiese un tratamiento de un psicólogo para poder, digamos, pasarle el médico de atención primaria, transferirlo directamente a un psicólogo que fuera el que tuviese el seguimiento y el control de ese paciente. Seguramente irían más al psicólogo que, que al médico de atención primaria. ¿Eh? Entonces yo Sí, bueno, pues reivindico. muchas gracias por poner en valor nuestro trabajo. Ojalá que vaya habiendo muchas más plazas PIR, mires como los mires, Sí, 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 es lo lo que se conozco. necesita porque hay una demanda pues que Tremenda, tenemos que tremenda. llegar a ella, pero tenemos que llegar a ella porque lo necesita la población y necesita una atención especializada, bien formada, que la formación PIR es pues como la formación MIR, por la que se Claro, no, no, debe no, de no, dar no, al sí. paciente, ¿no? Eso está claro, no, no, forma parte del mismo escenario sanitario total y absoluto, no decir que no es así. Igual que Y, también las asociaciones de pacientes reivindicamos estar también en el sistema sanitario. No somos un agente externo que anda por ahí con el buenismo que todo el mundo nos dice. Ah, es como vosotros practicáis el buenismo. No, no, practicamos desde nuestro conocimiento como pacientes, como Ujú. sufridores de la patología y con lo mejor que podemos hacerlo pues contar a los que lo van a afrontar cómo hacerle la vida más sencilla, más empática, y acercarnos a ellos, que nos cuenten, que se relajen. Es la técnica más bonita porque somos seres humanos y humanos viene de humanidad y viene de acercarnos unos a los otros. Hoy en día, con las tecnologías nuevas que nos han invadido, el teléfono móvil, yo echo en falta las cartas escritas de un amigo, de un familiar que viva, Ujú. yo qué sé, en Asturias, y me cuente y me dedique ese tiempo, porque el valor de la persona es el tiempo que le dedicas a otra, porque es un tiempo que no recuperas. Es un valor increíble, pero el WhatsApp, el teléfono, que ya no se habla ni por teléfono, porque los jóvenes se hablan por WhatsApp y si no, Ujú. no te escuchan. Pues quiero también decir que lo tenemos que trabajar. Lo tenemos que Sí. trabajar entre todos. Desde luego agradecer a las asociaciones de vosotros, desde luego, por eso también estamos aquí, ¿vale? Pero es un trabajo, bueno, pues que hace grupo
consigue muchas cosas, consigue atención a los pacientes, a los familiares, va consiguiendo a veces pues que cambios también en ciertos tratamientos o en ciertas intervenciones o tener en valor más otras cosas. Y eso lo hacéis normalmente altruistamente, o sea, vamos, no Sí, sé, que normalmente lo eso de lo las hacemos porque, asociaciones, eso bueno, es. porque nos lo pide el cuerpo, porque somos gente que hemos Entonces, nacido con una... es muchas, o sea, muchas gracias a las personas que estáis ahí llevando una asociación y pendiente de la gente que está asociada, que se asocia para algo, o sea, se asocia Sí, porque cree en ello, que es lo que decimos, ¿no? O claro, sea, sí, 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 sí. forma parte del estar asociado, es bueno. Es muy bueno. Y yo Ujú, lo recomiendo y los clínicos deberían de tener un número concreto de asociaciones en las que ellos confiasen para ujú, recomendárselas a los pacientes. Y mira, después de la consulta te voy a dar un teléfono, te pones en contacto con esta persona, que es de tal asociación, que nos genera total confianza, es conocida por nosotros, Mm. sabemos quién está allí, quién la dirige, cuáles son los profesionales que también trabajan en las asociaciones, ¿eh? Y entonces eso haría mucha ayuda a la sociedad. ujú. Bueno, Yo yo creo que os tengo que sí, poner el punto. claro, te voy a decir, Ana, que yo creo que te Ese tenía que Nos poner el liamos, día, nos punto. liamos, nos liamos. el Es punto y que, bueno, seguido, que no es punto y final, ¿vale? no, Bueno. Quiero agradecer mucho a Maite el haber colaborado con nosotros. Vamos, en el momento que se lo dije, por supuesto. Eh, Creo que nos has dado una visión y me quedo con una idea importante, la bidireccionalidad entre mente y corazón, ¿vale? Entre mente, salud mental, salud cardiovascular. Es decir, debemos cuidarnos ambas. Y debemos cuidar nuestra salud mental para poder mejorar esa salud cardiovascular. No sé si tienes algo más que decir, Juan. no, yo daría voz a los que han estado acompañándonos a lo largo de esta ponencia, esta jornada, y ver qué es lo que nos solicitan, qué es lo que nos piden, qué dudas se les han generado. Y bueno, pues que es el momento oportuno de hacer toda No, no, su... no nos han puesto nada en el chat. Hay veces que no ponen absolutamente nada. Ajá, no he puesto Eso nada. es que quiere decir que ha quedado bastante claro la exposición, ¿vale? Sí, 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 eso es un punto, Es un cuesta punto mucho, muy sí, llegar por eso os hablaba de una carta Ah, de un amigo, imagínate, de Valladolid a Madrid, una carta escrita con un lapicero, ah, y diciéndote, pues, cómo es la vida, cómo es tu vida allí, qué es lo que te hace falta, cuándo nos vamos a ver, yo- ¿eh? Todo eso que se cuenta en una carta y más, y que hoy en día ha desaparecido. Yo ya no he vuelto a recibir hace muchos no. años que no recibo cartas. Y como decía la canción, cartas de un amor extraño, ¿no? ujú, Pues esas son las que echamos en falta y no sé si será por mi edad, pues ya también peso 71 años y entonces hemos vivido muchos cambios, es una generación, la mía, que ha tenido una transformación inimaginable, porque hemos vivido todos los cambios sociales desde del siglo XX al siglo XXI, el móvil, el teléfono, la moneda, el milenio, eh, yo qué sé, empezamos a sumar y decimos, joder, pues somos unos privilegiados porque hemos vivido todo. Lo que no queremos vivir es el futuro que nos están planteando. Eso sí que no lo queremos nadie. No nos ¿Eh? Bueno, queda otra, no nos bueno, queda otra que tenemos que ir vivirlo. quemando etapas, ¿no? Ese es el objetivo, seguir quemando Ese es etapas. el ejercicio. Entonces, nada, sinceramente de nuevo agradecerte, Maite, tu colaboración y agradecer a todas las personas que han estado conectadas en el tiempo que nos han dedicado y a las personas que se conecten en el futuro, igual agradecerles que nos hayan escuchado y que nos vemos en la próxima píldora en septiembre, el 2 de septiembre, si no me equivoco, miércoles y hablaremos de signos y síntomas dentro de la insuficiencia cardíaca, Ujú. ¿vale? Contaremos con Vanessa Saló de Zaragoza. Bueno, Y bueno, simplemente pasar un buen verano
que también es higiene en la salud mental, el Sí, sí, disfrutar sí. del verano, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Maite, las dos, el coger unos días de descanso y de desconexión del gran estrés que vivimos a diario es maravilloso. Y Bueno, pues oye, agradeceros que haya estos espacios, ¿vale? Y bueno, pues que tengáis mucha salud todos. Y nada, pues si algo necesitáis, aquí en Valladolid estamos. Así que igualmente digo yo, si alguien que un quiera saludo a todos. ponerse en contacto contigo y quiera estar más cerca, que estamos en Madrid, pues oye, se dirige a nosotros, le ponemos el canal de comunicación con vosotras para que le ofrezcáis todo vuestro apoyo, conocimiento y profesionalidad sobre el cáncer. Muchas gracias, Manuel. Nos Pues vemos próximamente. venga, Adiós. buen verano a todos, Buen Hasta verano a luego. todos. a los que nos Hasta luego, escuchan y a gracias. vosotros. Hasta luego.